¿Qué ocurriría si comenzaras a practicar el silencio como si fuera una oración? No un silencio que calla por miedo, sino uno que se eleva desde la comprensión más profunda de que no todo merece una respuesta. En tiempos donde el impulso por opinar, defenderse y reaccionar gobierna las relaciones humanas, el acto consciente de ignorar ha comenzado a revelarse como un poder olvidado, una forma elevada de protección espiritual y una revolución silenciosa que no se grita, se habita. Ignorar no significa desentenderse del mundo, tampoco es una expresión de arrogancia o indiferencia emocional. Es, en su forma más refinada, un arte espiritual que exige presencia, discernimiento y compasión. El sabio no responde desde el orgullo ni desde la necesidad de tener razón. El sabio observa desde un lugar más alto, donde la reacción ha dejado de ser una necesidad y la paz se convierte en una decisión diaria. Desde las enseñanzas del Buda hasta las prácticas más sutiles del Zen, este principio ha sido reiterado como una llave hacia la libertad interna. No se trata de fingir que no sentimos, ni de reprimir emociones como si fueran una amenaza, sino de reconocer que muchas veces reaccionamos no por lo que ocurre afuera, sino por lo que no está resuelto dentro. Así, la provocación del otro solo activa una herida que ya estaba abierta. Ignorar no significa mirar hacia otro lado, sino mirar con tal profundidad que lo que antes parecía urgente pierde todo poder. En la tradición budista, se valora profundamente la habilidad de no engancharse con lo efímero, de ver el drama como lo que es, una ilusión momentánea construida por la mente. En un mundo donde cada palabra busca ser respondida, donde cada ofensa parece una invitación a la defensa, optar por el silencio intencional es un acto de soberanía interior. Existe una diferencia crucial entre ignorar desde el ego y hacerlo desde el alma. El primero lo hace para castigar, para demostrar que está por encima, mientras que el segundo lo hace para no contaminarse, para no perderse en lo ajeno. La ignorancia consciente no es frialdad, es una elección sagrada que preserva la energía vital y protege el espacio donde habita la claridad. Muchos creen que el poder está en hablar, en defenderse, en imponer una opinión, pero los grandes sabios de Oriente enseñaron que el verdadero poder está en saber cuándo no decir nada, en reconocer que la paz no se negocia en el ruido, sino que se cultiva en el centro inmóvil del ser. Imagina a un caminante ascendiendo una montaña, y a su paso, otros le lanzan piedras con la esperanza de que se detenga, que devuelva el golpe, que interrumpa su viaje. Pero el caminante sigue, no porque sea débil o indiferente, sino porque ha comprendido que detenerse a responder es desviarse de su propósito. Las piedras caen a sus pies y se disuelven en el camino. Esta imagen, más que una metáfora, es una enseñanza viva. Cuando no reaccionas, nada puede tocarte realmente. La resistencia espiritual no está en el ataque, sino en la permanencia. Así como la montaña no se mueve con el viento, así permanece el alma que ha despertado al arte de ignorar con sabiduría. El ego, sin embargo, susurra que ceder es perder, que el silencio es derrota, que si no respondes serás sometido. Pero el alma sabe que la verdadera derrota es traicionar tu calma, que no hay victoria más grande que conservar la luz cuando todo a tu alrededor intenta apagarla. Esta es la diferencia entre la reactividad y la soberanía del ser. La primera nace del miedo, la segunda de la claridad. En el corazón de esta enseñanza no hay pasividad, hay poder. No se trata de permitir lo inaceptable, sino de no permitir que lo externo gobierne lo interno. No se trata de ignorar al otro para herirlo, sino de elegir conscientemente a qué energías abrirse y cuáles dejar pasar sin residuo. Cuando Buda fue confrontado con agresiones verbales, nunca devolvió la violencia. Una vez, al recibir una serie de insultos de parte de un hombre, simplemente le respondió: si alguien te ofrece un regalo y tú no lo aceptas, ¿a quién pertenece ese regalo? Esa pregunta no solo desactivó la agresión, sino que devolvió al interlocutor el reflejo de su propia acción. En ese gesto no hubo desprecio, sino una presencia tan íntegra que ninguna palabra ajena pudo penetrarla. Y esa es, precisamente, la esencia de ignorar desde el alma.
No necesitas protegerte cuando no te identificas con el ataque. No hay nada que demostrar cuando tu paz se ha vuelto tu templo. El sufrimiento humano, enseñaba Buda, no nace de los hechos en sí, sino del apego que tenemos a cómo deberían ser las cosas. Cuando alguien nos hiere con palabras, el dolor más profundo no proviene de la ofensa, sino de la narrativa que tejemos a partir de ella. No soy suficiente, me rechazan, debo defenderme. Son estas historias las que nos encadenan, no los actos en sí. Ignorar con sabiduría es, entonces, liberar esas narrativas, elegir no cargar con la interpretación que hiere, es ver el insulto como un eco que no encuentra dónde resonar, es ver al agresor como un alma en sufrimiento, sin dejar que su herida contagie la tuya. Desarrollar esta habilidad no sucede en un día. Se requiere una práctica constante de autoconocimiento, humildad y atención plena. Cada vez que eliges el silencio sobre la respuesta impulsiva, estás fortaleciendo la musculatura espiritual de tu ser. Cada vez que eliges mirar con compasión en lugar de reaccionar con rabia, estás construyendo un espacio sagrado dentro de ti, un refugio donde nada externo puede perturbarte. Ese espacio, esa calma, no es indiferencia. Es discernimiento, es saber que no todo merece tu energía, que no todo lo que se dice debe entrar en tu campo vibratorio. Es recordar que tú eliges qué alimentar y qué dejar morir sin atención. Ignorar con sabiduría no es desconectarte de los demás, sino conectarte más profundamente contigo mismo. No es aislarte del mundo, sino habitarlo desde un lugar más elevado. Es ver la vida como un río, donde no todo lo que fluye necesita ser contenido. Algunas cosas simplemente pasan y tú aprendes a dejarlas pasar sin arrastrarte con ellas. En un mundo que te exige reacción constante, elegir no reaccionar es una forma de rebelión espiritual. Es un acto de amor propio que dice, mi paz vale más que tu provocación. Y en ese amor, en esa elección, se despierta una de las formas más poderosas de libertad. Existen momentos en que el silencio no es una ausencia, sino una presencia tan completa que disuelve cualquier necesidad de justificarte. En esos instantes, descubres que tu alma no necesita defenderse, ni protegerse con palabras, ni envolver su esencia en argumentos. Solo necesita mantenerse en su centro. Ese centro no es un lugar físico, sino un estado de conciencia donde la ecuanimidad se vuelve guía. En la tradición budista, esta cualidad recibe el nombre de upekkha y es considerada la joya más fina de las 4 moradas sublimes. No porque implique indiferencia, sino porque representa la culminación de un camino de madurez espiritual, donde ya no eres llevado por cada oleada de emoción ajena, sino que eliges con qué energía vibrar. La ecuanimidad no es frialdad ni desconexión, sino una serenidad profundamente viva que se mantiene firme incluso cuando todo a tu alrededor tiembla. Es ese espacio interno donde comprendes que reaccionar a cada palabra, cada gesto, cada juicio, es entregarle el control de tu estado interno a fuerzas externas. Y en esa entrega, muchas veces inconsciente, pierdes fragmentos de tu energía vital. Por eso, aprender a ignorar desde la conciencia no es una técnica de evasión, sino una forma de restauración energética. Es cuidar tu templo, no desde la defensa, sino desde la claridad. Cuando se habla de protección espiritual, muchos imaginan barreras invisibles, campos de fuerza o invocaciones que alejan lo negativo, pero pocas veces se menciona la protección más silenciosa y efectiva de todas. El acto de no involucrarte con lo que no contribuye a tu expansión, no porque no seas capaz de enfrentar lo que te hiere, sino porque has dejado de verlo como necesario. Has comprendido que hay batallas que no se ganan luchando, sino no participando. En este sentido, ignorar desde la sabiduría se convierte en una forma elevada de higiene emocional, donde eliges conscientemente no absorber lo que no resuena con tu paz. El budismo enseña que todo lo que captamos por medio de los sentidos es impermanente. Las opiniones, los juicios, las provocaciones son fenómenos pasajeros, como ecos en una cueva vacía. Este principio, conocido como anicca, nos recuerda que nada externo tiene una existencia duradera ni una autoridad real sobre nuestro ser profundo.
Y si todo es impermanente, ¿por qué aferrarse al agravio? ¿Por qué cargar con palabras que ya se disolvieron en el viento? La respuesta está en el ego, esa construcción mental que busca validación, que se ofende, que teme perder el control. Pero cuando tu conciencia comienza a despertar, el ego deja de ser tu comandante y pasa a ser solo una voz más, a veces ruidosa, pero ya no dueña de tus acciones. Cuando eliges no responder ante una provocación, no estás reprimiendo tu energía, estás redirigiéndola, estás haciendo espacio para que lo esencial florezca sin interferencias. Y esa decisión, aparentemente simple, tiene consecuencias poderosas en el plano sutil. Porque cada vez que reaccionas con rabia o desde la herida, estás sembrando una causa que inevitablemente traerá un efecto. En cambio, cuando observas la emoción surgir y la dejas pasar sin identificarte con ella, estás cortando el ciclo del sufrimiento, estás liberando karma. Esta es una de las revoluciones más silenciosas del alma, dejar de alimentar el circuito reactivo que perpetúa el dolor y la confusión. Las escuelas Zen llevaron esta comprensión a niveles aún más sutiles. En ellas, no se busca el conocimiento por acumulación, sino por disolución. El maestro no siempre responde con palabras, muchas veces lo hace con un gesto, una paradoja o incluso con un silencio tan lleno que se convierte en espejo. En el Zen se enseña que entre el estímulo y la respuesta existe un intervalo, y en ese intervalo reside la libertad del ser. La práctica del zazen, la meditación sentada, no pretende eliminar pensamientos ni emociones, sino aprender a observarlos como nubes que cruzan el cielo. Uno no se aferra a las nubes ni intenta dispersarlas por la fuerza. Simplemente las ve pasar. Esa misma actitud se traslada a la vida cotidiana, donde comienzas a observar sin enredarte, a respirar antes de actuar, a elegir desde la presencia y no desde la impulsividad. A veces, lo más sabio que puedes hacer por ti mismo es no reaccionar, no porque no te importe lo que ocurre, sino porque has comprendido que tu paz no depende de lo que sucede afuera, sino de cómo decides experimentarlo dentro. Un monje zen, tras recibir una bofetada, no respondió con ira. Su discípulo, desconcertado, le preguntó por qué no defendía su dignidad. El maestro respondió: ¿qué dignidad hay en proteger un yo que no tiene existencia real? En esa frase se encierra una de las verdades más profundas de la vía espiritual. El ego se defiende porque teme desaparecer. El alma, en cambio, sabe que no necesita protección, solo coherencia. Ignorar desde la sabiduría no es esconderse, sino salir del juego de las máscaras. Es elegir habitar la verdad silenciosa que no busca reconocimiento, que no se alimenta del conflicto, que no teme perder poder porque ha descubierto que el verdadero poder no se basa en dominar, sino en permanecer. Cuando ignoras desde el alma, no te estás alejando de los demás, te estás acercando a ti. Estás recordando que no viniste al mundo para responder a todo, sino para resonar con lo que nutre tu ser. Que no tienes que explicar tu calma, ni justificar tu silencio, ni convencer a nadie de tu visión. Tu paz es tu respuesta, y esa respuesta es suficiente. En el núcleo de esta práctica no hay dureza, hay amor. Un amor tan grande que elige no contaminarse, que elige no perpetuar el ciclo de dolor, que elige mirar con compasión y seguir adelante. Como la flor de loto que crece en el barro pero no se mancha, así también puedes crecer en medio del caos sin perder tu esencia. Esta no es una renuncia a la vida, sino una forma superior de habitarla. Con más claridad, con más presencia, con más luz. Y esa luz, que no necesita ser explicada, es la que realmente transforma. Cada alma encarnada en esta experiencia humana enfrenta, tarde o temprano, la necesidad de elegir entre reaccionar o preservar la armonía interior. Esa elección, aunque cotidiana, define con claridad el nivel de conciencia desde el cual vivimos. No se trata de ganar argumentos ni de demostrar quién tiene razón, sino de sostener con firmeza un estado vibratorio que no se negocia. En ese estado, ignorar deja de ser una reacción defensiva y se convierte en una expresión refinada de amor propio. No para excluir al otro, sino para dejar de alimentar lo que desvía tu camino.
Es un gesto silencioso que honra tu energía y protege tu paz como un santuario sagrado. En el mundo espiritual, mucho se habla de compasión hacia los demás, pero pocas veces se profundiza en la compasión hacia uno mismo. Ignorar desde la conciencia es también un acto de ternura hacia el alma, una manera de decir, no voy a dejar que esta herida se abra otra vez por algo que no lo merece, porque lo que realmente duele no es el acto externo, sino la historia que construimos a partir de él. Cuando alguien te rechaza, te insulta o te traiciona, la herida más profunda se activa no por el hecho en sí, sino por el relato que el ego te susurra al oído. No vales, no te quieren, debes defenderte. Ignorar, en su forma más elevada, es el arte de soltar esa historia, no para negar lo que ocurrió, sino para dejar de darle un poder que ya no tiene lugar en tu presente. Y para llevar esa sabiduría a la vida diaria, es necesario cultivar prácticas concretas que nutran este estado. La primera es el silencio como elección sagrada. Antes de responder, antes de actuar, antes de dejarte llevar por una emoción desbordada, respira, observa qué nace en ti. No reacciones de inmediato, da espacio. Ese silencio, que parece vacío desde fuera, es fértil por dentro. Es el terreno donde germina la claridad, donde el alma puede susurrarte lo que realmente importa. Cuando eliges no responder a una provocación, estás fortaleciendo tu centro. No estás negándote a hablar, sino eligiendo cuándo, cómo y desde dónde hacerlo. Y ese desde dónde lo cambia todo. La segunda práctica esencial es vigilar tu energía. Imagina que cada pensamiento, cada emoción, cada respuesta emocional es un gasto de tu riqueza interior. Si gastas en lo que no te construye, te vacías. Si respondes a todo, si te dejas arrastrar por cada drama ajeno, estás drenando la fuente que nutre tu vida. No todo merece tu atención. Pregúntate, ¿esto me expande o me disuelve? Esa pregunta, sencilla en apariencia, puede ser el umbral entre la pérdida y la preservación. Ser selectivo no es ser egoísta, es ser sabio. Dejar de ser un campo abierto donde todo aterriza y aprender a ser como el cielo, amplio, consciente, imperturbable. La tercera práctica es el ejercicio del espejo. Cada vez que alguien te hiere, te incomoda o te provoca, pregúntate qué parte de ti se activa. ¿Estás viendo al otro o estás viendo tus heridas aún no sanadas? Lo que el otro proyecta solo tiene fuerza si tú lo sostienes con tu energía. Cuando ignoras desde la sabiduría, no estás negando al otro. Estás reconociendo que no necesitas validarte a través de esa interacción. Te perteneces, te observas, te transformas. Esa mirada hacia adentro convierte las reacciones automáticas en oportunidades de evolución. La cuarta clave es fortalecer tu eje espiritual. Cuando estás alineado con lo sagrado, lo externo ya no te desequilibra. Puedes estar en medio del ruido y permanecer en silencio por dentro. Puedes caminar entre la confusión y mantener la lucidez, la conexión con lo divino, sea a través de la meditación, la contemplación, la naturaleza o el arte. Establece un campo vibratorio donde todo lo que no resuena contigo simplemente no entra. Tu eje interior se vuelve tu refugio, y desde ese refugio no necesitas huir de la vida, solo necesitas habitarla desde otro plano. La quinta práctica es entender que ignorar es proteger lo que construyes. Cuando eliges no responder desde el ego, cuando eliges no engancharte en el juego del juicio, estás diciendo con claridad, mi paz vale más que tu caos. Y no lo haces con rabia, ni con superioridad, sino con compasión. No permites que el otro contamine tu energía, pero tampoco permites que el ciclo del dolor continúe. Ignorar, cuando nace del amor, es una forma de cortar el hilo del sufrimiento. Es mirar con respeto, incluso al que hiere, y decidir no participar desde la misma vibración. Estas 5 prácticas no son recetas rápidas ni fórmulas instantáneas. Son caminos de refinamiento, son invitaciones a vivir desde el alma y no desde la herida. Cuando las encarnas, ignorar deja de ser una reacción defensiva y se convierte en una virtud luminosa. Te devuelven a tu centro,
a ese lugar donde ya no necesitas explicar tu presencia ni justificar tu serenidad. Y desde ahí, la vida comienza a organizarse de otra manera. El conflicto ya no te encuentra, porque no hay energía en ti que lo alimente. El drama ya no te llama, porque no encuentra un yo que necesite validarse en él. Lo que antes te sacudía, ahora pasa como el viento entre las hojas. Lo sientes, pero no te arrastra. En lo más profundo de las enseñanzas budistas y en muchas otras vías de sabiduría ancestral hay una verdad que se repite de diferentes maneras. La verdadera libertad no nace del control externo, sino de la maestría interna. Y esa maestría se ejercita cada vez que eliges no reaccionar, cada vez que sueltas la necesidad de tener la última palabra, cada vez que decides conservar tu luz en lugar de apagarla en el campo de batalla emocional. Ignorar entonces no es ausencia, es presencia pura, es la respuesta silenciosa de quien ya no necesita imponerse, porque ya se ha encontrado. Recuerda siempre que ignorar no es desprecio, es discernimiento. Es una forma de honrar tu energía, tu tiempo, tu camino. No se trata de cerrar el corazón, sino de abrirlo tanto que solo lo penetre lo que lo eleva. En una época de opiniones constantes, de juicios que caen como lluvia, de palabras que buscan herir sin pausa, aprender a ignorar es una práctica de higiene del alma. Es limpiar el campo interior para que florezca la claridad. Y no estás solo en este aprendizaje. Cada vez más almas despiertan a la verdad de que no todo lo que se dice merece una respuesta, que puedes elegir, que puedes decidir en qué mundo vibrar, porque al final ese es el acto más elevado de soberanía. Mirar con amor y decir, con dulzura, esto no me pertenece. A veces, el mayor acto de sabiduría no es hablar, sino guardar silencio. No es responder, sino elegir no engancharse. No es demostrar que tienes razón, sino conservar la paz que te costó tanto construir. Ignorar desde la conciencia no es cerrar los ojos al mundo, sino mirar con tal claridad que lo superfluo ya no puede afectarte. Es proteger tu alma como se protege una llama en medio del viento, con suavidad, con presencia, con amor. Y en esa llama silenciosa arde el verdadero poder espiritual. Si esta enseñanza ha resonado contigo, si en algún momento sentiste que estas palabras tocaron algo profundo dentro de ti, te invito a acompañarnos en este camino de conciencia. Dale me gusta a este video si su energía te aportó claridad. Suscríbete al canal para seguir explorando juntos esta sabiduría antigua que transforma desde adentro, y comparte este contenido con otras almas que quizás necesiten recordar que no todo merece una respuesta y que a veces el alma más fuerte es la que elige con amor ignorar. Nos reencontramos pronto con más mensajes para el corazón.